Honorable señora diputada y amiga Gremira Pacheco, que somos de la misma región. Puede hacer uso de su tiempo. Muchas gracias, presidente. Una vez más, la presidenta Bachelet honra su palabra. En la campaña del año 2013 se escuchó a la gente y en realidad la presidenta se comprometió a hacer los cambios estructurales y no permitir más abusos de lo que ya se han estado cometiendo durante muchos años. Y sin duda, el día de hoy es tremendamente necesaria una reforma tributaria, que es una herramienta que permite reducir la grave desigualdad en Chile y permite financiar los nuevos gastos que en esta etapa histórica debemos asumir. Es un mecanismo clave de solidaridad a nivel colectivo en la fijación de impuestos progresivos a las ganancias y a la riqueza, que permite redistribuir el ingreso desde los ricos hacia los pobres y financiar un Estado mucho más moderno, mucho más de bienestar social y que además se haga cargo de los problemas y abusos que se han estado cometiendo. Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe no solo recauda poco, sino que además se recauda mal. Y en este contexto nuestro país detenta altos niveles de ingreso del 1%, sin embargo, resulta necesaria entonces una distribución de mejor forma. Chile es el país, según la OCDE, con más desigualdad de los ingresos entre los ricos y los pobres. Va a depender de la capacidad de este sistema tributario de corregir la distribución desigual y va a depender de los volúmenes de recursos recaudados y de la estructura de tasas según niveles de ingresos, pero también hay que corregir la evasión, del pago de impuestos a la renta y del número de exenciones. Por eso es tremendamente importante y urgente terminar con esta grave desigualdad. Existe un reconocimiento general entre quienes elaboran las políticas, los organismos internacionales, Naciones Unidas, el Banco Mundial, e incluso los grandes bastiones del liberalismo en favor del mercado, del Fondo Monetario Internacional, es que las desigualdades son demasiado grandes en nuestra región y en nuestro país y que tienen consecuencias económicas, sociales y políticas tremendamente negativas. Hay diferentes investigaciones sociales que demuestran que una alta desigualdad de oportunidades fomenta la exclusión social, reduce la capacidad de las sociedades de utilizar su capital humano en todo su potencial y permite a las personas adineradas distorsionar el mercado en beneficio personal y propio. Además, puede promover el delito, la violencia y la inestabilidad política. Resulta indispensable realizar modificaciones en nuestro sistema, y yo diría acá, no solo tributario, que permitan a nuestros compatriotas entonces ejercer todos sus derechos del potencial que esto les permita. Cuando hablamos, y aquí hay grandes discursos de todos, es de avanzar hacia una democracia plena, con la ciudadanía, que ésta participe y que se vaya hacia un desarrollo inclusivo. Pero esto necesariamente debe ir acompañado con una dinámica en la economía, porque solo así podremos contribuir a otorgar más trabajo, pero de mejor calidad y más decente. Es una herramienta vital para avanzar en la productividad y la competitividad tan necesaria en nuestro mundo tremendamente conectado y globalizado. Por lo mismo, en esta reforma va en la línea directa y en la línea correcta, que incorpora incentivos al ahorro y a la inversión, principalmente beneficiando a las pequeñas empresas. Y por eso contradigo esos carteles que tienen nuestros colegas de allá al frente, porque en realidad le están mintiendo al país. Porque esta reforma mejora en los mecanismos de depreciación, incentiva el ahorro para las pequeñas empresas, cambio en el sujeto del pago del IVA, fiscalización del régimen de renta presunta en pequeñas empresas. La CEPAL ya ha señalado que en el largo plazo hay un círculo virtuoso entre las menores brechas sociales y menores brechas de productividad y eso permite entonces un crecimiento mucho más dinámico y sostenido. Frente a esto, apoyaremos la reforma al sistema tributario. Nuestro sistema tributario actual claramente es inequitativo, es insuficiente y es ineficiente. Chile debe cambiar el énfasis de la recaudación vía impuestos indirectos como el IVA de carácter regresivo que afecta a los bienes y servicios. Y son nuestras familias más humildes, de menores ingresos, con baja capacidad de ahorro, quienes contribuyen a recaudar mucho más
y por lo tanto esto debemos terminar y se debe terminar este abuso. Nuestro sistema actual es insuficiente para recaudar los recursos necesarios desde el PIB. Por lo mismo, necesitamos aumentar entonces la carga tributaria, modificar los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y en este sentido, apoyaremos el aumento en la tasa del impuesto a las empresas con su implementación gradual. Apoyaremos la eliminación del FUT, que fue incorporado en dictadura el año 84, con un objetivo muy claro de que las empresas reinvirtieran en sus utilidades y superaran la crisis económica del año 82. Que a través de este mecanismo, que no se reparten utilidades, los dueños del capital han terminado pagando menos impuestos que los propios trabajadores. Además acá, y por su intermedio, presidente, el diputado Melero hablaba de que hacían 30 años de que habíamos tenido prosperidad y que había un tremendo crecimiento, pero en realidad la prosperidad y el crecimiento solo ha sido para el 1% de este país. Además, él ha estado con una, parece, bolita de cristal, está viendo y adivinando el futuro, pero en realidad le quiero decir que debemos terminar este tratamiento preferencial hacia las rentas empresariales y además, hasta el día de hoy, no se justifica mantener este instrumento que es excepcional para los que más tienen en desmedro de los que menos tienen. Debemos terminar con la excesiva retención de utilidades de las empresas y la creación que hacen de otras empresas exclusivamente tributarias, porque ello produce una mayor distorsión en el mercado. Fíjense que el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio. ¿Por qué nos imponen impuestos a los más ricos? Esa era la pregunta y del estudio. ¿Y cuál fue la respuesta? Las dictaduras sentaron las bases de un sistema tributario injusto, estableciendo una sobrerepresentación de parlamentarios alineados con la élite económica y por lo tanto nosotros lo estamos viendo aquí en este hemiciclo cómo se alinean ciertos parlamentarios para favorecer a los grandes capitales. Apoyaremos los ajustes a la tasa marginal del impuesto a las personas, apoyaremos los ajustes a la tributación sobre la ganancia del capital. En cuanto al IVA, en la construcción estaremos a favor de restringir el crédito especial de IVA para empresas constructoras. Estamos a favor de derogar el crédito por impuesto territorial pagado por las empresas inmobiliarias. No es que la gente vaya a pagar más por su vivienda, esto solamente se le aplica a las empresas, pero no al ciudadano común y corriente. Votaremos a favor de terminar con la elusión del pago del IVA con la venta de bienes inmuebles nuevos, en cuanto a los impuestos correctivos de alcoholes, azúcar y tabaco. Igualmente necesitamos propiciar un sistema tributario que sea efectivo y votaremos a favor la medida de reducir la evasión y la elusión. Consideramos oportuna la incorporación al Código Tributario de la norma general antielusión. Apoyaremos el incremento de facultades del Servicio de Impuestos Internos. Frenar el abuso en las compras con facturas que realizan grandes las empresas en supermercados y comercios similares. Apoyaremos la focalización del régimen de renta presunta para las microempresas. Por eso, señor presidente y colegas, por todo esto anterior, votaré a favor de este proyecto de ley. Estoy comprometida con la ciudadanía y tengo la convicción de que es necesario dejar atrás los grandes pilares del sistema tributario impuesto durante la dictadura y que solo han beneficiado a una élite social, a los que tienen obviamente mucho más. Tengo la convicción de que esta reforma ayudará al proceso de cambio social que experimenta Chile y que hoy quiere convertirse en un país mucho más solidario, mucho más igualitario, más democrático e inclusivo y terminar además con los abusos y las injusticias. Muchas gracias. Muy agradecido, señora diputada. Ofrezco la palabra al honorable señor